Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues los programas Divino Maestro, recordemos que son 2 días. En este día vamos a estar viendo algo sobre algo que es una bendición para nuestras vidas y que a veces lo tenemos tan olvidado, que es encontrarnos con la misericordia de Dios, encontrarnos con ese abrazo del Padre, ese abrazo que cambia todo. El abrazo de por sí, el abrazo de un papá es tan sanante, tan reconfortante para los hijos. Te sientes protegido o protegida, en mi caso, te sientes amado, te sientes especial. Imagínate ahora el abrazo del Padre, de nuestro Dios Padre, un abrazo de misericordia, un abrazo de amor, un abrazo que te regresa tu dignidad de hijo de Dios, tu dignidad de todo, de cristiano, de tu dignidad de ser humano. Te regresa todo lo que habías perdido por el pecado, por estar lejos del Padre amoroso. Entonces, tenemos en muchas ocasiones olvidado eso, y no digo que todos, por supuesto, pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios? Sí, hablamos mucho de la misericordia de Dios, sí hablamos mucho del amor del Dios, pero la manera más eficaz de experimentar ese amor siempre es la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, es decir, la confesión. Y en muchas ocasiones, tristemente, pasamos meses, si no es decir que años. Yo de verdad no me, por supuesto, no me asusta ni mucho menos, pero digo, ¿cómo podemos vivir así? ¿Verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero años, 15 años sin confesarte, 20 años sin comulgar, 30 años, desde que se casaron alguna persona y luego ya casi cuando se está muriendo se vuelve a confesar. Santo Dios, qué desperdicio, ¿verdad? ¿Cuántas veces me perdí de ese abrazo amoroso de Dios Padre, de ese sentirme perdonado, aceptado, amado por Dios Padre? Entonces, en muchas ocasiones nosotros estamos perdiendo ese amor. Y bueno, pues vamos a ir recordando, vamos a estar tomando, claro, del Catecismo de la Iglesia, de algunos documentos de la Iglesia, y vamos a estar tomando también algunas ideas de el libro Señor, ten piedad, o La fuerza sanante de la confesión, de Scott Hahn. Y bueno, vamos a estar tomando también aquí algunas ideas que para mí, en lo personal, me impresiona todo esto. Ya la semana pasada, bueno, más bien el otro programa estuvimos viendo un poquito sobre lo que nosotros tenemos esa reticencia para confesarnos, sobre todo para hablar de nuestras fallas morales, ¿sí? Dice, aquí empieza con una frase tremenda, dice, la confesión es un arduo asunto, ¿sí? Para muchos católicos, cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados, ¿sí? Y luego pues ya nos habla de que nosotros es de cierta manera natural. Dice, nadie, si eres pitcher de un campeonato del mundo de béisbol, pues y si perdiste el campeonato, no vas en busca de los comentaristas para comentarle que perdiste el campeonato y darles detalles de cómo perdiste. O dice, si tu malos manejos en los negocios de la familia llevó a la ruina a toda tu familia, pues no haces un cóctel para dar a conocer tu fracaso. Entonces, de cierta manera, es algo natural. Pero fíjense, nada más habla aquí, dice, pues eso nos avergüenza, pues debería de avergonzarnos más nuestro pecado, ¿sí? Y luego pues habla de ese temor que nosotros tenemos a arrodillarnos ante los representantes de Dios, es decir, ante los sacerdotes, ¿sí? Y acusarnos, porque eso es lo que hacemos cuando nosotros nos confesamos, nos acusamos, ¿verdad? Y decimos, he fallado en esto. Nuestro instinto natural nos dice que hay que abrazar el placer, lo que nos gusta, lo que de verdad nos causa bien, nos hace sentirnos bien, y hay que rechazar el dolor.
Pero nosotros sabemos que no, en la vida de Dios no es así. En la vida de Dios sabemos que todo dolor, que toda crucifixión, que toda pasión nos va a llevar siempre a la resurrección, ¿sí? Entonces, pues eso es un engaño que nosotros debemos de evitar. Y aquí nos habla que no solamente es algo que nos aleja de Dios, bueno, que ya es muy, pues lo más fuerte puede decirse, nos aleja de Dios. Pero en nuestra vida psicológica, el hecho de que nosotros no confesemos nuestros pecados o que vayamos minimizando el pecado en nuestra vida, que de tal manera que lleguemos a sentir que no somos pecadores, que no tenemos ningún pecado, es decir, es un engaño. Y ya de por sí el alejarnos de Dios, pero ese engaño nos empieza a negar nuestra propia responsabilidad. Y empezamos a romper algo que es muy importante en nuestra vida, que es nuestra conexión de causa y efecto. Es decir, nosotros empezamos a alejarnos de que eso puede afectarnos. Y entonces vivimos en un límite de la realidad. Empezamos a mermar lo que es la realidad en nuestras vidas. Y nuestra salud mental empieza también a deteriorarse. Así es de importante que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, pues algo también muy, muy importante es que cuando nosotros hacemos esto y bueno, pues empezamos a vivir en una falacia, en unos castillos en el aire, castillos que solamente nosotros nos hemos inventado. Y lo peor de todo, ahí es donde empieza el peligro. No lo creemos. Y bueno, pues eso también, de alguna manera, todos lo hacemos, ¿verdad? En nuestras pláticas, en nuestras conversaciones cotidianas, en muchas ocasiones, ¿verdad? Y excluimos de nuestras conversaciones todo aquello que deja caer una sombra en nuestra imagen, ¿sí? Una sombra de fracaso, una sombra de que nos portamos mal, una sombra de que ensucie nuestra imagen ante los demás, ¿sí? Y allí se mueve mucho lo que es la vanidad. Entonces, nosotros evitamos esa clase de pláticas y de alguna manera vamos resaltando, ¿verdad? Nuestro heroísmo, lo bien que hicimos, lo exaltamos, las cosas bien, que a veces son ciertas y a veces no son tan ciertas. Y luego, pues a veces si algo sucedió muy, muy grande en nuestras vidas, pues nos hacemos las víctimas. Y aquí es donde nosotros vemos que es algo natural, pero no lo es. No lo es, de tal manera que nosotros estamos falsificando, y esto debemos de tenerlo bien en claro. Todo esto que va influyendo en nuestras vidas y que tiene una repercusión mucho más profunda de lo que nosotros creemos. Fíjense nada más la confesión, todo lo que hace. Recuerdo que, no sé dónde leí, que cuando empezaron los confesionarios a estar vacíos, se llenaron los consultorios de psicólogos y de psiquiatras. Así de simple. Y eso a mí me pareció muy exagerado, pero yo al estar meditando sobre esto y sobre todo al leer este libro, digo, es cierto. En cuanto nos alejamos de los confesionarios, en cuanto dejamos nosotros de hincarnos ante un sacerdote para acusarnos de nuestros pecados, empezamos a acudir más con los psicólogos, empezamos a acudir más con los psiquiatras, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que aquí nos dice. No es natural que nosotros escondamos nuestros pecados, no es natural en absoluto, es falsificar los hechos y es destruir la naturaleza, destruye las cosas como son, junto con el delicado tejido de causa y efecto, lo que les decíamos, ¿sí? Lo sustituye las cosas como desearíamos que fueran, pero no son realidad, ¿sí? Entonces, esta falsificación de la memoria, así se le llama, se encuentra entre nuestros peores enemigos, porque ataca las raíces más profundas de nuestra vida moral y espiritual. Es decir, no hay nada más insidioso de establecer el error que esta falsificación de la memoria por medio de ligeros retoques, sustituciones, atenuaciones, omisiones o cambios de énfasis. Y luego, pues empezamos ya un poquito a mermar
nuestra vida en la realidad. Empezamos a vivir en una mentira y entonces empezamos a poco alejarnos más y más de nuestra responsabilidad. Y entonces empezaremos a echarle la culpa a todo mundo de lo que nos pasa, malo por supuesto, a todo mundo. Y hoy encontramos a todos los hijos, ¿verdad?, acusando a los padres, ¿verdad? Si el hijo es tímido, es que mis padres tuvieron la culpa. Si el hijo es borracho, es que los papás lo traumaron. Es que si el hijo no sale adelante, es que los papás esto. Y ciertamente que en muchas ocasiones será así. Pero en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones lo que sucede es que yo ya estoy buscando a quién voy a culpar de algo que es mi responsabilidad. Y eso solamente nos hace vivir en un mundo de verdad, en un mundo fantasioso. No, nadie, todos son culpables de lo que me pasa excepto yo. Y así no podemos crecer. Y así no podemos madurar. Entonces, fíjense nada más, nosotros debemos de tener la sinceridad. Eso es lo que nos traería a nosotros, ¿sí?, la vuelta a la paz, la vuelta a la realidad. Yo reconocerme ante el Señor que soy pecador. Porque además, si yo no me creo pecador, si yo voy escondiendo mis pecados, entonces estoy diciéndole a Dios que es un mentiroso. Y así nos lo dice claramente en la primera carta de San Juan. Si yo digo que no tengo pecado, ¿sí?, si yo digo que no tengo pecado, es decir, estoy haciendo de Dios un mentiroso. Porque dice muy claramente el apóstol San Juan en la primera carta de San Juan, dice que todos somos pecadores, y aquel que diga que no es pecador, entonces está diciéndole a Dios mentiroso, ¿sí? Y eso, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí?, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Entonces, pues todo esto pues lleva un propósito, ¿verdad?, que nosotros vivamos en nuestra realidad. Bueno, tenemos una fiesta ahorita en este momento tenemos una ordenación sacerdotal de Óscar Navarrete Soto. Híjole, que de verdad es una gran fiesta para nuestra iglesia, la Iglesia Universal. Hay un sacerdote nuevo. La iglesia, como decían ahorita en Koinonia Kids, es un regalo para la humanidad. Un regalo para la humanidad. Entonces, oremos para que Óscar Navarrete Soto de verdad sea un sacerdote santo, un sacerdote para sí. Bueno, ya va a ser sacerdote para siempre, lo quiero o no. Entonces, oremos por ellos. Y luego tenemos ordenación diaconal de Fernando Casunari, Jonathan Arturo Valadez, Jorge Antonio Aguayo. Entonces, hoy a las 11, es decir, ya comenzó en el santuario de la Santa Cruz. Es decir, en calle Seminario 20, Colonia Seminario, pues en el Seminario Menor, ¿verdad? Así que estamos de fiesta, así que vamos a gozarnos y a darle gracias a Dios por esas ordenaciones, tanto sacerdotal como diaconal. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en este programa Divino Maestro y bueno, pues saludamos muy especialmente a nuestro diácono que ahora va a ser ordenado sacerdote, Óscar Navarrete Soto, y aquellos seminaristas que van a ser ordenados diáconos, Fernando Casunari, y Jonathan Arturo Valadez y Jorge Antonio Aguayo. Entonces, en este momento ya están en el seminario menor, en la Santa Misa, ¿verdad?, con este regalo para toda la iglesia. Dios los bendiga y Dios los haga unos sacerdotes santos, ¿verdad?, como todos estamos llamados a ser, ¿sí? Y de esto precisamente estamos hablando ahorita, de lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si nosotros ya estamos viviendo esto de que no hemos nosotros confesado bien nuestros pecados?
sí, que hemos optado más bien por no confesarnos, por no tener esa gracia, y que ha repercutido a veces en nuestra salud mental. Es que eso es tan delicado, tan sutil, y a veces no nos percatamos de eso. Pues primeramente, pues es tener sinceridad, pero para no volver a caer debemos de vivir siempre conscientes de la presencia de nuestro Padre en nuestra vida, ¿sí? Es esencial que reconozcamos su presencia en nuestras vidas. Es una presencia constante y no siempre bajo juicio. Y si es un juicio, porque es un juicio no de un magistrado en un tribunal que nos va a juzgar sin compasión, más bien es quizá la mirada de un padre que dirige, de un padre que de verdad enseña, y de un padre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esa presencia de nuestro Padre, pues es mucho más responsabilidad, más cargo en nuestro corazón que si nos encontráramos ante un juez. Porque si nos encontramos ante un padre, pues también ese padre tendrá mayor clemencia, pero también nosotros tendremos más el deseo de agradarlo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que volver al camino de Dios. Y bueno, pues esto es lo que vimos en ese primer programa. Y ya ahorita vamos a ver cómo no es algo nuevo. No es algo nuevo que nosotros escondamos nuestros pecados o que los maquillemos, decía un padre. No volver o no maquillen sus pecados. Hay que decirlos tal y como son, ¿verdad? Si el sacerdote te pide explicitar uno más, pues hay que hacerlo. Pero sobre todo se recomienda que los pecados, por ejemplo, de impureza sexual y todo eso, pues solamente no ser tan explícitos, ¿verdad? Pero de los pecados hay que decirlos así, como son, ¿verdad? No tratando de maquillarlos. Y algo que nos ayuda mucho es saber lo que a nosotros siempre nos dice el Padre Jeff, dice: a mí no me asusta ningún pecado porque he escuchado tantas cosas. Entonces, pues cualquier cosa que podamos nosotros pecar, ya lo escuchó un sacerdote, y aunque no lo escuchara, ¿verdad? Él no se va a escandalizar, ni mucho menos. Entonces, cualquier cosa hay que llegar ante el sacerdote, ¿verdad? Y tener esa de verdad esa seguridad de que es el Señor mismo confesándonos, ¿sí? Y bueno, pues también nos ayuda a ver que todos, durante toda la historia de la humanidad, hemos tenido desde la caída del hombre, de verdad, nosotros hemos tenido que luchar con eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la confesión ya estaba presente. Nosotros pensamos que es un sacramento de la nueva alianza, que Jesucristo lo instituyó, y ciertamente así es. Jesucristo en el capítulo 20 de San Juan instituye el sacramento de la confesión, ¿sí? De la reconciliación. Pero eso de confesar los pecados, desde el primer momento el Señor ha querido. Pensemos, por ejemplo, en Adán y Eva, ¿sí? En ese momento en que entra el pecado en el mundo, ¿sí? En la naturaleza humana, vemos cómo ellos desobedecieron a Dios, ¿sí? Ellos violaron ese único mandamiento que Dios les había puesto, de no conocer, ¿sí? La ciencia del bien y del mal, de no comer de ese fruto, ¿sí? Porque ciertamente ese día que lo comas morirás, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que tentados por el mal, por el maligno, ¿sí? Comieron, y entonces supieron, de repente ellos se dieron cuenta que todo había cambiado, y vaya que cambió todo. El universo entero se volcó al malo, se cerraron las puertas del cielo. A partir de ahí ya nadie pudo entrar al cielo. Se cerró, es decir, por supuesto que cambió todo. Empezó a hacerse el cielo negro y llegó el mal a la vida de Adán y Eva. La muerte sobre todo. Y el mal, todo el mal, pero sobre todo la muerte, ante la posibilidad de la muerte. ¡Qué tremendo! De repente les avergonzó su desnudez y entonces sintieron miedo. Y vamos a ir viendo cómo el Señor lo que busca de nosotros es precisamente nuestra reconciliación, es nuestra confesión, nuestro arrepentimiento, ¿sí?
Recordemos un poquito, y esto lo encontramos en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, donde ellos dice así textualmente, que ellos se escondieron. ¿Por qué? Bueno, aquí está, dice en el capítulo 3, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé, Dios por entre los árboles del jardín. La vista de Yahvé, Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé, Dios a la mujer, ¿por qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Es decir, bueno, está aquí palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver algunos puntos claves. Dice que oyeron los pasos de Yahvé en el jardín y se escondieron a la vista de Yahvé, tras los arbustos. Dios Todopoderoso lo ve todo y el hombre se engaña creyendo que se esconde de Dios. Nos engañamos terriblemente cuando nosotros pecamos o hacemos algo malo y decimos, no pasa nada. Dios quizá no me está viendo. Cuando estamos totalmente a la vista de Dios. Y eso es peligrosísimo cuando nosotros no tomamos conciencia, lo que decía en el otro segmento. Cuando nosotros no tomamos esa conciencia, poco a poco se va endureciendo nuestra conciencia. De tal manera que ya nada es pecado. Es tan natural todo lo que hacen. Todos lo hacen. Y llegamos hasta el punto de decir no es pecado, engañarnos, de decir no es pecado. Y ya no me arrepiento. Y ya no busco el cambiar. Eso es tremendamente peligroso. Entonces, ellos se escondieron tras los árboles y Dios les hace aquí 4 preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios no sabe dónde está Adán y Eva. Dios lo sabe todo. Dios es la sabiduría. Dice, ¿dónde estás? Esa es la primera pregunta. Como si no supiera dónde están. Luego, el hombre, en vez de contestarle, en vez de pedir perdón, que es lo que Dios buscaba, que se arrepintieran, en vez de pedirle perdón, le contesta con una evasiva, ¿verdad? Es que te oí en el jardín y tuve miedo. Allí empieza ya a culpar a Dios de sus sentimientos, de lo que le está pasando. Es que tuve miedo. ¿A quién está culpando? A Dios, porque de pronto la imagen de Dios se vuelve amenazante para él. Entonces dice, tuve miedo, por eso me escondí, porque estoy desnudo. Ahí va otra pregunta. ¿Y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Otra pregunta. Pues claro que el pecado, Dios lo sabe todo. Y luego otra pregunta. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y el hombre, en vez de confesarse culpable, empieza a culpar a otra persona. Ese es nuestro problema. De todo lo que nos pasa, de todo lo que nos vivimos, siempre encontramos a quien culpar. Nunca tenemos la culpa nosotros. Y tendrán la culpa nuestros padres, y tendrán la culpa nuestros maestros, y tendrán la culpa los sacerdotes, y tendrán la culpa cualquier persona, menos nosotros. Yo soy la víctima. Yo soy la verdad a quien todo mundo pisotea, como el polvo de la calle, como soy el tapete de todos, todo mundo me pisotea, por eso yo no tengo ninguna culpa, soy la víctima. Ahí está. Y a partir de ahí hemos seguido culpando a los demás, ¿verdad? Y tampoco Eva se echa la culpa. Es que la serpiente, lo primero que hizo el hombre con el pecado fue excusarse a sí mismo. Yo no soy la culpable. No, yo no soy la mujer que me diste. Y hasta ahorita los hombres, bueno, muchos de los hombres también, ¿verdad? No, yo no. Pasa algo, se embaraza la chica, no, pues ella fue la que me indujo, ¿sí? Cualquier cosa, dice, no, pues es que es ella la que me indujo a hacer eso, ¿sí? Y luego la mujer dice, no, yo no, Satanás me hizo caer,
¿verdad? Y así vamos nosotros disculpándonos siempre y echándole la culpa a todos los demás. Eso es sí. Bueno, vamos a saludar a María Chávez, que manda saludos, bendiciones, y gracias María Chávez. Felicitaciones a Oscar Navarrete, que es miembro de Catedral. El 28 de abril él celebra su visa en Puga, Nayarit, y ella irá para allá. Bendiciones. ¡Ay, muy bien! Nos unimos a esta felicitación de Oscar Navarrete, que en este momento empieza ya su ordenación. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Entonces ella manda saludos a Oscar Navarrete, que es miembro de Catedral. Yo creo que ahí estaba dando su servicio. Y el 28 de abril es su cantamisa en Nayarit. Y ella irá para allá. Y Mari Chávez, qué alegría. Trae muchas fotos y las publica. Y luego nos las manda a nosotros para ver este gran momento de Oscar Navarrete, que es su cantamisa en Puga, Nayarit. Pues bendiciones y felicitaciones a Oscar Navarrete y también un saludo especial a María Chávez. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en este programa Divino Maestro y bueno, pues les recordamos que estamos de fiesta en esta iglesia de Tijuana y bueno, en el mundo entero. Hoy tenemos la ordenación de nuestro queridísimo, hasta un momento más, ¿sí?, diácono, y a partir de ahora sacerdote para siempre. Eso emociona, eso es como algo tremendo. Sacerdote para siempre, es decir que en este momento la vida de Oscar Navarrete va a cambiar para siempre, es sacerdote para siempre. Y que no, ni palabras, sin palabras, simplemente inefable. Cuando no encuentras palabras, simplemente es inefable. Así que una felicitación muy especial a Oscar Navarrete Soto y bueno, pues también a los diáconos, ya en un momento más diáconos, Fernando Casunari, Jonathan Arturo Valadez y Jorge Antonio Aguayo, ¿sí? Y bueno, pues nos alegramos con ellos y seguimos con nuestro tema sobre la fuerza sanante de la confesión de la reconciliación. Entonces veíamos antes de irnos cómo el Señor, Dios, en el capítulo 3 de Génesis, hace todas esas preguntas, ¿sí? Antes todavía no pronuncia sentencia, todavía no. Él hace 4 preguntas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Qué quiere Dios de ellos? Pues claramente quiere que ellos confiesen su pecado con auténtico dolor. Empieza con unas preguntas indefinidas, así como que si no supiera dónde están, si no supiera por qué están allí, ¿sí? Él invita amablemente a una explicación, los está invitando a que ellos se confiesen, se arrepientan, ¿sí? Y poco a poco algo más concreto, ¿sí? Hasta que por fin pregunta tajantemente, ¿sí?, a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Sin embargo, a través de todo ello, desde el cariño hasta el interrogatorio, no surge una confesión de Adán y de Eva. No surge una confesión. No. Le responden con evasivas y al final le responden echándose la culpa primero el hombre a la mujer, y hasta ahora dicen, a partir de ahorita todo lo que le pasa al hombre se le echa la culpa a la mujer, y todo lo que le pasa a la mujer, si no tiene la culpa el hombre, se le echa a Satanás, ¿verdad? Entonces, pero nunca tenemos nosotros la responsabilidad. Entonces dice, no surge una confesión. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios busca? Buscó en ese momento una confesión y lo sigue buscando en mi vida esa confesión. Por mi bien, no porque Dios es un magistrado que necesito verte humillado, humillada, necesito porque quiero, no, porque es para mi bien. Es decir, todos somos descendientes de Adán y Eva.
Y bueno, pues eso ha continuado durante toda la historia de salvación. Allí enseguidita tenemos luego el ejemplo del primogénito de Adán y Eva, Caín, ¿sí? Fuera de sí, de envidia, es decir, Caín comete el primer asesinato del mundo. Tan pronto como el asesino acaba con su hermano Abel, su víctima, Dios nuevamente se presenta ante él. Y lo mismo que a sus padres. ¿Dónde está tu hermano? Esto lo encontramos en el capítulo 4 de Génesis. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Una vez más, Dios está buscando información. No necesita que le comuniquen el paradero de Abel. Él sabe perfectamente dónde está. Más bien está dando a Caín la oportunidad de confesar su pecado. Sin embargo, Caín no acepta el ofrecimiento del Señor. En lugar de ello, miente. ¿Dónde está tu hermano Abel? No sé, replica Caín. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? De nuevo, Dios no acusa a Caín, sino que le invita a confesar, incluso manifestándole la evidencia de su crimen. ¿Qué has hecho? Le dice, la voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. No obstante, al final de este episodio, Caín continúa sin confesar su pecado. ¿Sí? Continúa impenitente. En lugar de confesar que ha hecho de Abel una víctima, Caín acusa a Dios de hacer una víctima de él. Es decir, luego Caín empieza a acusar. Ahora ya no tiene a quién más. Entonces dice, a alguien tengo que acusar. Todavía Adán tenía a Eva y Eva tenía a Satanás. Pero Caín, ¿a quién? Dice, ¿a quién acuso? Ya Abel ya se murió, pues ya ni modo que lo acuse. Pudo haberlo acusado. Acusa directamente a Dios, ¿sí? Es decir, se hace una víctima a él. Cuando se queja, demasiado grande es mi castigo para poder soportarlo. No está diciendo, ay de mí, sino que está diciendo a Dios, eres injusto, porque es demasiado grande el castigo que me pones. En lugar de confesar su propia injusticia, Caín acusa a Dios de ella. Luego continúa censurando a Dios por haberle arrebatado su gozo y su medio de vida. Luego dice, puesto que me arrojas hoy de la tierra cultivable, oculto a tu rostro habré de andar. ¿Sí? Es decir, Dios le busca una confesión, y Caín, ¿qué es lo que responde? Que es injusto tu castigo, es demasiado grande. Y a partir de allí vemos lo que los psiquiatras saben perfectamente. ¿Sí? Caín asume el estatus de víctima de Abel y proyecta su propia culpa a Dios. Lo que veíamos al principio. Ese pequeño hilo de la realidad que nos usa y nos estabiliza nuestras vidas, nos hace tener muy bien, muy claramente dónde estamos, nuestros piecitos en la tierra, nuestro corazón en el cielo. Ese vivir en la realidad se va rompiendo, esa causa y efecto, porque todo lo que sucede tiene un efecto. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a quitar ese efecto o de verdad a cubrirlo, a de verdad engañarme y pensar que no está allí, empiezo yo a perder también un poquito mi estabilidad emocional. Y entonces empiezo a hacerme la víctima. Pero no me ayuda a mí ser la víctima. No me ayuda a mí encontrar un culpable. No me ayuda a mí estar, ciertamente que habrá muchos casos que sí, que tendrán mucha culpa mis padres, como ahorita está de moda, echarle la culpa a mi papá, echarle la culpa a mi mamá por lo que yo estoy viviendo. Es que mi mamá, es que si mis padres hubieran sido diferentes, es que me traumaron, es que me golpearon, es que no me dejaron ir, sí, ciertamente que en muchas cosas sí, nadie les enseñó a ser padres. No hubo una escuela de padres para nuestros papás. Ahora hay muchas más maneras para estudiar, para prepararse. Antes no. Antes tenían que aprender ellos solos. Y de verdad cometían muchos errores. ¿Sí? Pero yo tengo la capacidad para ir sobre eso que hicieron mis padres y triunfar.
Lo han demostrado muchísimas personas, lo han demostrado muchísimos santos, lo han demostrado muchísimos héroes, lo han demostrado muchísimos científicos, que nosotros no podemos seguir siempre con lo que nuestros padres nos hicieron, que tenemos la capacidad de salir adelante y de romper con todo eso. Entonces, aquí vemos a Caín, y que en ese momento asume ya el estatus de víctima, ¿sí? Y acusa a la humanidad, ¿sí? Es decir, dice, pues sí, ahora ya cualquiera que me vea, sí, me encontrará. Cualquiera que me vea, pues él es el único asesino que está allí, ya. Entonces, como vemos, este comportamiento de Caín podía a lo mejor resultarnos familiar. Al cabo de los siglos, hombres y mujeres no están mejor dispuestos a confesar sus fallos. Y el modelo de Bathseba es el mismo. Y las personas que no se arrepienten o las personas que no nos arrepintamos, llegaremos al resentimiento, ¿sí? Llegaremos siempre, culparemos ¿a qué? A las circunstancias, a las limitaciones, a la herencia, ¿sí? Culparemos también al gobierno, culparemos a la iglesia, ¿sí? Culparemos al Papa, a los obispos, es que los sacerdotes, es que si de verdad el Papa pensara diferente, si de verdad los sacerdotes fueran diferentes, culparemos a todo. Y en sí, lo único que estamos haciendo es culpando a Dios, haciéndolo objeto de nuestros resentimientos, porque Él creó tales circunstancias, Él creó nuestro entorno, Él creó las personas que me dañaron, Él permitió las cosas o mandó, a veces creemos que lo mandó, ¿verdad? Y decimos, pues si Dios me lo mandó, esta cruz, yo la tengo que aceptar, ¿verdad? Yo la tengo que aceptar y cargar, pero en mi corazón soy una víctima, aunque diga lo que sea. Pero entonces nosotros debemos de tener muy claramente, ¿sí? Que cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados, como Caín, pues como Adán y Eva. Es decir, las causas y las consecuencias, la culpa y el castigo, ¿sí? Nosotros no hablamos de eso, no confesamos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de confesar nuestras faltas todas y claramente. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? A lo mejor no estamos tan acostumbrados y a lo mejor al principio nos va a costar un poco porque estamos acostumbrados de decir un poquito como maquillados nuestros pecados o de echar la culpa a los demás. De acuerdo que muchos sacerdotes nos han platicado que dicen que llega una persona y empieza a hablar de, no sé, de su esposo. Y dice, oye, ¿estás confesando tus pecados o viniste a confesar los pecados de tu esposo? ¿Verdad? O empiezan a hablar de su suegra o de cualquier otra cosa y pues el sacerdote le pone un alto y dice, o veniste a confesar tus pecados o los pecados de tu suegra o los pecados de tu esposo. No, son nuestros pecados que debemos a confesar. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón.
Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Dios es mi gozo, le alabo todo el día, levanto siempre mis manos al Señor. Él es mi gozo, mi vida es mi alegría, yo seguiré cantando las grandezas de mi Dios. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Como quisiera que mis venas fueran cuerdas de la lira, para alabarte, Señor, para alabarte con todo el corazón. Bueno, y seguimos con ustedes en este programa de Divino Maestro. Y bueno, pues tenemos algunos, antes de entrar nuevamente al tema, tenemos algunos anuncios. Pues sobre todo felicitar a nuestro nuevo sacerdote, Óscar Navarrete Soto, ¿sí? Que en este momento está siendo ordenado, quizá, o ya está a punto de ordenar. La misa comenzaba a las 11. Y una felicitación especial a los ahora diáconos Fernando Casunari, Jonathan Arturo Valadez y Jorge Antonio Aguayo, que en ese momento en el seminario menor está llevándose a cabo las ordenaciones. Una felicitación y bueno, pues qué felicitación para toda la iglesia. Tenemos un nuevo sacerdote y 3 diáconos. Y pues también recordándoles que el próximo 7 de mayo tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. Nosotros seguimos luchando, llevamos una deuda bastante grande, una deuda que ya son varios meses. No entiendo por qué nos han dejado estar todavía en el aire, pues es voluntad de Dios. Nosotros seguimos luchando y estamos haciendo actividades y bueno, pues seguimos adelante. Tenemos actividades, por ejemplo, tenemos el próximo día 22 de mayo, tenemos la obra de teatro, el velorio, que se va a presentar en Jardines del Sol en punto de las 5, pero eso va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque va a costar 150 pesos, pero ese costo te va a dar derecho a degustar unos deliciosos canapé, ambigú, panecillos, postres, de cosas que van a estar allí, que vamos a llevar para que tú degustes ahí, aguas frescas y todo eso, además de disfrutar de esa maravillosa obra que es precisamente el velorio, el próximo 22 de mayo. Y el día 7 de mayo tenemos lo que es el desayuno Pro Radio Koinonia. Vamos a contar con la de verdad gratísima asistencia del padre Carlos Santillán, que es un hombre tan sabio de verdad. Así que hay muchas preguntas, siempre lo abordan muchísimo con preguntas sobre sus temas, siempre suscitan muchísimas inquietudes y que bueno, y entonces él responde a todas las preguntas. Así que el próximo 7 de mayo nos encontramos allí en el Restaurante Escondida. Y bueno, pues recordarles a aquellos que nos están apoyando, darles las gracias, muchas gracias, pero también decirles qué es cada mes. Cada mes es cuando necesitamos su apoyo ya sea 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que tú quieras. Es siempre para la obra de evangelización, ¿verdad? Y todo lo que tú des, Dios te lo va a regresar, de verdad, con creces. Así que cada mes nosotros necesitamos de tu apoyo. Nosotros estamos moviéndonos y haciendo cosas, pero no es suficiente. Necesitamos de tu ayuda. Así que cada mes tú puedes, lo que tú puedas, vayas poniendo en la cuenta de OXXO, o llámanos en este momento y te la damos con mucho gusto. Llámanos al 608-3652 y con mucho gusto te damos la cuenta de OXXO para que tú nos puedas apoyar y seguimos adelante, ¿sí? Y bueno, pues estamos ya casi al terminar ya este programa. No quisiera empezar otro tema, pero bueno, dice, y a partir de eso, de esos primeros pecados,
esos primeros pecados de nuestra historia de la salvación de nuestros primeros padres, pues eso se ha continuado. Pero entonces el pecado, Dios empieza ya, pudiéramos decir, a fraguar lo que ahorita conocemos como el sacramento de la reconciliación. Durante toda la historia de la salvación, Dios ha dado las pautas para que el hombre confiese, para que nosotros nos confesemos pecadores y tengamos la posibilidad de tener la paz, de tener la salud, de tener todo lo que necesitamos. Dios nos está dando esa posibilidad de hacerlo, como desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios hace la confesión un rito, y vamos nada más así de pasadita a ver que ya desde las alianzas de Noé, Abraham, Moisés, David, se fue revelando Dios y fue revelando esos caminos, ¿sí? Caminos de reconciliación. El hombre siempre fallaba, desde el primer hombre pues hasta mí y hasta todos los hombres, siempre fallamos, siempre le fallamos a Dios, siempre lo hacemos a un lado, siempre preferimos cualquier cosa que a Dios, siempre le hemos fallado, pero Dios abre caminos. Desde el Antiguo Testamento Dios ha hecho caminos de gracia, caminos que nos llevan a los brazos del Padre, caminos que nos hacen experimentar el amor del Padre, y como dice el pregón pascual, bendita la culpa que nos trajo tal Salvador. Pues sí, ciertamente que fue una gran, pues fue, ni siquiera encuentro palabras, que pues de verdad todo cambió, ¿verdad? La peor tragedia que pudo haber pasado para el hombre, ¿verdad? Es el pecado, ¿verdad? Lo que nos trajo la muerte, las despedidas a nuestros seres amados cuando mueren, ¿verdad? La enfermedad, el llanto, todo eso, pues nos trajo el pecado. Dios no nos había creado para morir. Dios no nos había creado, ¿sí? Para sufrir. Dios nos había creado para enfermarnos. Dios no nos había creado para nada de eso. Dios nos había creado para ser eternos. Dios nos había creado para estar en el cielo. Y sin embargo, ¿verdad? Esto, de verdad, el pecado nos ha traído todo esto, ¿verdad? Y Dios siempre abre caminos. Dios siempre abre caminos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos este acceso a Dios, a su amor, a su misericordia, a ese abrazo. Y fíjense que todo, aquí se lleva a cabo la bendición de Dios, de donde dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, eso que pudo haber sido la mayor tragedia en nuestras vidas, Dios la convierte en la mayor bendición. Sí, Jesucristo se encarna, se hace hombre y viene a salvarnos. Entonces, a partir de ahí, bendita la culpa que nos trajo tal Salvador. Y sigue abriendo caminos. Vemos en el Antiguo Testamento que había unos rituales muy concretos para confesar los pecados de todos nuestros ancestros, de todos los judíos, de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos allí que a lo mejor podemos verlos como rituales mecánicos y absurdos, pero no es así. No es así. Numerosos puntos de la ley se refieren a tales rituales, y muchos de ellos se relacionan concretamente con la confesión de los pecados, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, ¿verdad? Cómo de verdad hay muchísimos rituales que nos ayudan a expiar los pecados. Así que Dios nunca ha abandonado al hombre, nunca ha dicho, pues te quedas allí en tu pecado. Te quedas allí inconfeso porque no quieres confesarte. No, abre un camino, abre otro camino hasta llegar al culmen de la excelencia, la plenitud que es ahora la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, que es ahora que nosotros lo vivimos y lo olvidamos muchas veces. Pues bueno, casi hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y una felicitación muy especial a Oscar Navarrete Soto, nuevo sacerdote, y a los nuevos diáconos Fernando Casunari, Jonathan Arturo Valadez y Jorge Antonio. Dios les bendiga.
Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.